Buenas tardes, oyentes. Mi nombre es Sebastián Luna, junto con Jorge Mena, Milena Rego, que son de la carrera de Geología, en colaboración con Paula Urbina, Mauro Vergara y Israel González, de la carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia. Vamos a hablar sobre el tubo de Venturi, Pitot y rotámetro. Con el paso de los años, innumerables experimentos se han realizado con el fin de estudiar la presión y su comportamiento en diversas situaciones. Aquí se clasifican y describirán los dispositivos más utilizados para la medida de caudales que circulan por una conducción y que en realidad se basan en la medida de la velocidad del fluido que circula por esta. En la mayoría de los instrumentos, el caudal se calcula de forma indirecta, mediante el cálculo directo de la diferencia de presiones que se producen. Existen instrumentos que miden la velocidad local en un punto de la conducción y equipos que miden la velocidad media a su paso. A continuación, se describirán estos instrumentos por separado, su funcionamiento y expresión matemática, destacándose el tubo de Venturi, el rotámetro y el tubo de Pitot. El efecto de Venturi consiste en un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado. Disminuye su presión cuando aumenta la velocidad al pasar por una zona de sección menor. La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión del tubo de Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U, conectado a la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y, consecuentemente, la velocidad. Este efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi. Funcionamiento. En el tubo de Venturi, el flujo desde la tubería principal en la sección 1 se hace acelerar a través de la sección angosta llamada garganta, donde disminuye la presión del fluido. Se expande el flujo a través de la porción divergente al mismo diámetro que la tubería principal. En la pared de la tubería en la sección 1 y en la pared de la garganta, a la cual llamaremos sección 2, se encuentran ubicados ramificadores de presión. Estos ramificadores de presión se encuentran unidos a los dos lados de un manómetro diferencial, de tal forma que la deflexión H es una indicación de la diferencia de presión P1 a P2. A continuación, la explicación matemática del tubo de Venturi. La ecuación de la energía y la ecuación de continuidad pueden utilizarse para derivar la relación a través de la cual podemos calcular la velocidad del flujo. Utilizando las secciones 1 y 2 en la fórmula 2 como puntos de referencia, podemos escribir las siguientes ecuaciones. Se pueden llevar a cabo dos simplificaciones en este momento. Primero, la diferencia de elevación es muy pequeña, aun cuando el medidor se encuentra instalado en forma vertical. Por lo tanto, se desprecia este término. Segundo, el término H, L, es la pérdida de la energía de fluido conforme éste corre de la sección 1 a la sección 2, como vemos a continuación. Los rotámetros miden los caudales de líquidos y gases que se desempeñan a presión constante y están principalmente formados por un tubo cónico vertical abierto por arriba. Pueden ser de material vidrio, metálico o plástico. Sin embargo, siempre se puede encontrar un flotador al interior independiente de su material, el cual puede moverse libremente hacia arriba o abajo. Al circular el fluido, el flotador tiene como objetivo ocupar una posición con tal de que las fuerzas verticales que actúan sobre este, es decir, el peso, el empuje hidrodinámico y la resistencia, estén en equilibrio, y así el flotador encuentre una posición fija. Funcionamiento. La operación de este instrumento se basa en que el flujo de fluido eleva el flotador en un tubo que tiene forma cilíndrica y alargada, lo que aumenta el área para el paso del fluido. Por lo tanto, cuanto mayor sea el flujo, más alto se elevará el flotador, es decir, que la altura es directamente proporcional al caudal. Al momento que se tiene un flujo líquido, el flotador se comporta de forma distinta en comparación a los flujos de gases,
ya que al tener flujo de gases, la flotabilidad del flujo es despreciable, tomándose en consideración que el flotador solo reaccionará a la altura equivalente, producida por la velocidad del flujo, mientras que por el contrario, el flotador se eleva debido a la flotabilidad del líquido y a la altura equivalente de velocidad del flujo. De tubo de vidrio. El rotámetro básico y más usado es el formado por tubo de vidrio y el flotador está maquinado con precisión en metal, vidrio o plástico. El flotador metálico normalmente se hace de acero inoxidable para proporcionar una resistencia a la corrosión. El flotador tiene un borde de medición afilado, donde se observa la lectura por medio de una escala montada a lo largo del tubo. Las caras del rotámetro se pueden calibrar para lectura directa de agua o aire, o pueden tener una escala para leer un porcentaje de rango o una escala arbitraria para usar con las ecuaciones de conversión gráficas. Rotámetros de tubo metálico son para precisiones y temperaturas más altas del rango de vidrio. Se usan los tubos metálicos. Estos normalmente son de latón o acero inoxidable. Rotámetros de tubo de plástico. Se usan en algunos diseños de rotámetros de material de plástico debido a la alta resistencia al impacto. Expresión matemática. El flotador tiene que ser más denso que el fluido, con el área menor abajo del tubo y el área mayor arriba. Al levantar el fluido al flotador, se tiene que la posición es proporcional al flujo. Para calcular la posición del flotador y el flujo que pasa por el instrumento, se aplica la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 ubicado debajo del flotador y el punto 2 encima del flotador, como vemos a continuación en la imagen y fórmula. Inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en 1732, sirve para calcular la presión total, también llamada presión de estancamiento o presión de remanso, la cual es la suma de la presión estática y la presión dinámica. El tubo de Pitot es un medidor de flujo. Es un instrumento sencillo, económico y disponible en un alto margen de tamaños. Es uno de los medidores más exactos para medir la velocidad de un fluido dentro de una tubería. Tiene una sección circular, generalmente doblada en L. Consiste en un tubo de pequeño diámetro con una abertura delantera que se dispone contra una corriente o flujo, de forma que su eje central se encuentra en paralelo con respecto a la dirección de la corriente para que ésta choque de forma frontal en el orificio del tubo. Se trata de un dispositivo sumamente simple para medir la presión cinética. Consta básicamente de dos ondas de presión, una cuya superficie se coloca perpendicular a la dirección de la corriente, justo en el punto donde se desea conocer la velocidad, y la otra de presión con superficie paralela a la dirección de la corriente. Con la primera toma se mide la presión de impacto y con la segunda la presión estática, de forma que la diferencia entre ambas, medidas con un manómetro diferencial, es la presión cinética. En esta se basa el cálculo de la velocidad local en el punto donde se colocó la sonda de la presión de impacto. Las tomas de presión de impacto y estática se combinan en un simple instrumento que constituye realmente el tubo de Pitot propiamente dicho. Expresión matemática. En el punto 1 del esquema embocadura del tubo se forma un punto de estancamiento. La velocidad I, V1, es nula y la presión según la ecuación de Bernoulli aumenta. Por lo tanto, P total será igual a P sub 0 más P por 1 medio de V sub 0 elevado a 2, siendo V sub 0 y P sub 0 presión y velocidad de la corriente imperturbada. Pt será igual a la presión total o de estancamiento. Aplicando la misma ecuación entre las secciones 1 y 2, considerando que V sub 0 va a ser igual a V sub 2 y estas dos serán igual a 0, se tiene que V sub 1 más P sub 1 dividido por P por G igual a I sub 2 más P sub 2 dividido en PG, siendo I sub 2 menos I sub 1 igual a L, lectura del tubo pisométrico. Luego queda la llamada expresión de Pitot, a la cual conocemos como PT, P total, igual a P por G por L.
Como conclusión, a través del tiempo, el ser humano se la ha arreglado para poder interpretar y estudiar los distintos tipos de fluidos. Hoy en día existen instrumentos como el tubo de Venturi o el tubo de Pitot, que gracias a ambos se puede determinar la relación de presión y velocidad. En el caso de Venturi, demuestra la disminución de la presión debido al aumento de la velocidad de flujo. Por otro lado, en el de Pitot se desprenden los conceptos de presión estática y dinámica. Otro instrumento inventado para el estudio del comportamiento de los fluidos, en este caso el caudal, se llama rotámetro, que básicamente actúa basándose en el principio de Arquímedes, el que consiste en que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Muchas gracias por su atención. Esa fue nuestra exposición.